Hola. Estamos, estamos en un día diferente de la semana para estudiar Perashat Shavua, pero queríamos adelantarnos, ya que mañana compartiremos la alegría de un Hatán de Kalá y entonces compartir algunos de los pensamientos trascendentes, cuando no fundamentales, del Netivot Shalom, del Rabino de Slonim. En estas Perashiot, tanto Tazria como la de este Shabbat Kodesh, como la de Perashat Metzorah, que será el próximo Shabbat, ya que ambas ocupan un escenario muy particular, muy esencial, donde la Sagrada Torá se extiende con respecto a todo lo que es Torah Metzorah, toda la Torá, el aprendizaje de lo que es el hombre que sufre de la enfermedad del Tzaraat y los sacrificios que él debería tener. Y como dice el Netivot Shalom, la Sagrada Torá es eterna. Y aún inclusive cuando en estos días no tenemos Cohen Gadol se refiere, y no tenemos Korbanot, no tenemos sacrificios, todo esto nos viene a enseñar, insiste el autor, en que la Sagrada Torá obviamente es Torat Haim, es una Torá vital que acostumbra, la llevamos cumpliendo en todos los tiempos y en todo momento. Por lo tanto, todo el escenario de Torata Metzorah que encontramos en la Torá Sagrada es marcarnos que el tzaraat, que se lo traduce como lepra, pero que está lejos de imaginarse una enfermedad que la descubrió recién en el siglo XIX-XX el Hansen, esa enfermedad, que es una enfermedad de la piel y bastante grave, es una de las enfermedades más complejas, tal vez más difíciles, y como lo dice, Ein Berra'a le mata mi nega. Dice, no hay nada aquí abajo peor que lo que se define como un nega, como una afección. En Jajamim dijeron en el tratado de Arajim, que estuvimos mencionando a lo largo de esta semana, prácticamente ese tratado de la Gemara de Arajim, donde dicen que por 7 transgresiones, 7 pecados, llegan las afecciones estas que pueden ser cutáneas también, y entre ellas habla de Gasuta Ruach, la soberbia, Shefihud Damim, el escenario de la violencia y de la matanza de gente, Gilui Arayot, la inconducta sexual, eventualmente la promiscuidad sexual o las relaciones incestuosas, la Shonará, el lenguaje del mal. No me cabe duda de que, eh, como hoy nos preguntaba un querido integrante de nuestra comunidad, pero ¿son solamente afecciones corporales o hay algo más de todo esto? El rabino de Stonin dice, "She'eina negaim inyan gufani be'alma". Los negaim no son solamente un aspecto corporal, dice, porque ¿qué nos corresponde a nosotros hoy? Hablar de enfermedades en la piel de la persona, en el cuerpo de la persona, y, por supuesto, todo el tema de la capará, todo el tema de lo que representa el perdón, que la Sagrada Torá ordena traer para todo esto. Hoy en día, como decía al principio, estamos un tanto lejos de esa realidad, explica Rabino de Slonim. Y entonces, el Rab de Slonim nos lleva, para poder entender un poquitito de lo que estamos hablando, cómo traduce un keluz, que es la traducción aramea del texto, de la palabra nega tzaraat, la afección del tzaraat. Permítanme decir tzaraat porque no tengo palabra para traducirlo. Y entonces el Unkeluz traduce como Mahtash Segiru. Mahtash Segiru él lo traduce como que la enfermedad del tzaraat es una enfermedad del encierro. Segirut. Esto es fantástico. Desde la perspectiva de la comprensión de un keluz, realmente algo muy, muy grande. El Zohar Kadosh dice, Nega Tzaraat, dice que el Nega Tzaraat el Tzaraat significa Segiru. Segiru quiere decir está cerrado, tapado, ocluido, obstruido. ¿De qué?
¿De qué está tapado? ¿De qué está ocluido? ¿De qué está obstruido? Dice el Zohar Kadosh. Dice, Seguiru de Nehora y la está cerrado, obstruido, obturado de la luz superior. Seguiru de Tibu y la está cerrado, encerrado, como estudiamos hoy, precisamente durante la tarde en el Bet Midrash, de la bondad superior. Y por lo tanto, lo que dice un Keluz es una idea maravillosa que el Zohar Kadosh nos dice: para esta persona están cerradas delante de él todas las puertas de la luz y están cerradas delante de él toda la bondad suprema de Kadosh Baruj Hu. Y entonces la Sagrada Torah dice: Behubá el Cohen, tiene que ser traído delante del Cohen. Quiere decir, es el Cohen en su función es el que va a poder arreglar, va a poder eventualmente abrir, liberarlo a esa persona de ese encierro, de esa obstrucción y encender una pequeña luz. Y entonces, a partir de esa pequeña luz, podrá recibir todo lo que representan las bendiciones superiores aquí en la tierra. Y de esa manera habrá de desaparecer la enfermedad o eventualmente la afección. Interesante. Esto es lo que dice el Zohar Kadosh. El rabino Stonim sugiere en su texto decir: vamos a tratar de entender esta traducción, Mahalata Segirut, que trae el Unkeluz, la enfermedad del encierro, que es, obviamente, dice Rabbi Shalom, tal vez es lo más nefasto que le puede pasar a una persona y que podemos encontrar en la Torah. Dice, a partir de lo que aprendemos de estos pesukim, de estos versículos. Adam, ki yeh be'or besaro, se'et o sapachat o ba'eret, be'uba el Aarón HaKohen o el Echad mibanav HaKohanim. Dice, cualquier persona que esté afectada de se'et, una enfermedad de tumoración, sapajat, una mancha extendida, o ba'eret, una mancha translúcida, eventualmente, be'uba, deberá ser llevado delante del Cohen o de uno de sus hijos sacerdotes, de Ra'a, Cohen etanega, be'ora basar, y habrá de observar este diagnóstico visual. En principio, el Cohen verá la afección en la piel de la persona, umarea nega amok beor besarot, y el aspecto de esa afección es profundo en su piel. Nega tzaratu, eso es un nega tzarat, es la afección de tzarat, es con certeza la afección de tzarat. Entonces dice, el Cohen es el que dice que el aspecto de esa afección no es algo superficial, externo, en la piel de la persona, en su epidermis solamente, sino que es, dice en Netivot Shalom, Amok Minaot, es más profundo que esa epidermis. Quiere decir que esa persona sufre de una enfermedad interior, sufre verdaderamente de algo mucho más profundo. Vaya, que el Cohen, el sacerdote, es en principio el que puede discernir, distinguir, diagnosticar y establecer que es solamente que esta no es solamente una enfermedad corporal simple, como aparentemente se ve, una afección cutánea, en principio, dice, una enfermedad de la piel, una enfermedad de la epidermis, o que eventualmente mar'ea nega amok. O sea, o dejamos de verlo como superficial o verdaderamente el Cohen ve que es mucho más profundo. Y entonces allí hay una enfermedad que es mucho, mucho más profunda, dice Netivot Shalom, y eso se llama Machtesh Segiru. Quiere decir, como lo explicó un Keluz, dice, aquí vemos que hay una enfermedad del encierro. Y entonces esa persona ya eventualmente está sufriendo interiormente algo que obliga a que esa persona entre a participar ya de un escenario diferente que se llama la impureza. Dice, y así como se habló de las enfermedades
concretas que acontecen a nivel de cuerpo, a nivel de piel, cuando una persona tiene una herida, a veces el médico, dice el Netivot Shalom, puede distinguir y darse cuenta que no solamente es una herida superficial, y por lo tanto dice que no es sino una herida superficial. Y cuando es una herida superficial, le entrega una crema, eventualmente un ungüento o todo tipo de medicinas para poder curarlo, y con eso alcanza. Pero hay una herida, dice el Netivot Shalom, que nace a partir de que esa persona Ishhitet Damo, corrompió su sangre eventualmente, y toda su sangre se ha arruinado. Y por lo tanto, ningún ungüento, ninguna crema, ninguna medicina habrá de servir. Así entonces, cuando se produjo una alteración de la sangre, el líquido vital que recorre, que lleva los nutrientes, que nos da la vida permanentemente a lo largo de lo que es esa circulación y el aparato circulatorio. Dice el Netivot Shalom, lo mismo pasa en los aspectos espirituales. A veces está el pecado, el hombre que hace el mal, pero no es sino una casualidad. A veces ocurre que la persona, bueno, puede haberse equivocado, puede haber actuado mal, y obviamente se considera un het, un pecado superficial, exterior, como la herida que se ve. Pero también hay pecados, dice Netivot Shalom, que se consideran de una sensación de, de- de una performance interior, algo que se ha roto a nivel interior, como la sangre, que eventualmente entra a infectarse y que es muy grave. Y dice, porque eventualmente los negaim, dijimos que todas las afecciones cutáneas vienen por la Shon Hara, y también la lengua del mal, y también por las relaciones incestuosas, y también por la matanza de gente, la violencia, y el hurto y el robo. Quiere decir que hay tantos isurim, tantas prohibiciones que esta persona incurrió en ellas, cuya sangre ahora es una sangre que se ha maculado, se ha manchado. Entonces, obviamente, todo el imperio del mal lo domina. Entonces dice el Netivot Shalom, las consecuencias de esta enfermedad, de la afección del Tzarat, es esta Mahalash el Segirut, es esta enfermedad del encierro. ¿Y qué significa? Dice el Zohar Kadosh, Sheakol Sagur Befanav, que todo, absolutamente todo está cerrado, está hermético, obturado, todas los pórticos de luz y del bien. De momento que dice, Otzia mi masger nafshi, como dice el hermoso libro de Teilim, Teilim 142, dice David Amelech, Kuf Membet, Otzia mi masger nafshi, le ruega a Dios, por favor, sácame de mi encierro, el encierro de mi alma. El alma siente que está atrapada, cerrada, encerrada, y desde los pies hasta la cabeza, la persona se encuentra cerrada, obliterada, no tiene forma de poder eventualmente salir. Se encuentra en un encierro tal que su mente, su capacidad intelectual está cerrada, su corazón está obstruido y sus sentimientos están ocluidos. Esa es la enfermedad del encierro. Así lo llama Unkeluz, la traducción aramea a las afecciones de esta piel que se llama tzaraat, que no es lepra, sino que es tzaraat, y todo tipo de afecciones cutáneas, de las más superficiales a las más profundas. Pero esta explicación que nos trae el Zohar y que nos acerca al Netivot Shalom habla de un encierro mucho más complejo. Dice, el intelecto del Yehudí y el corazón del Yehudí, los sentimientos y las emociones del Yehudí tienen que ser manifestadas, tienen que llegar a despertarse en cada aspecto que el Yehudí se conecta
con los aspectos de la Kedushá, de la santidad, ninguna duda. Y cuando llegan los tiempos de santidad, como el Shabbat, como viviremos este Shabbat Kodesh con una dimensión tan especial, y en poco tiempo más, en 15 días más, 16 días más, la celebración de Pesach, los Yamim Tovim. En ese tiempo es cuando el corazón del ser judío se despierta y busca la presencia de su Creador. Pero la persona que sufre de este Mechtesh Segiru, esta enfermedad del encierro, como traduce, insisto, un Keluz, el Nega Tzarat, la afección del Tzarat, esta persona está cerrada y encerrada para todo lo que es la santidad. Y en todos los tiempos que son tiempos festivos y los tiempos que me hacen un llamado a la santidad, que por lo general tienden a elevarme un poco más en mi actitud espiritual, no puede sentir absolutamente nada. Esa persona que ha incurrido en esta afección, que no es por sino las peores manifestaciones de lo que son las conductas humanas, pasando por la lengua del mal, la calumnia, el incesto, la desviación ética y moral, el asesinato, cuando no, el robo, el hurto, esa persona no siente nada. Y entonces, obviamente, se cumple en él lo que dice Kol Yemei Ani Ra'im, como dice la Gemara en Baba Batra, justamente. Dice la Gemara de Baba Batra, Kol Yemei Ani Ra'im. Todos los días del hombre indigente, pobre, son malos. ¿Qué significa que son malos? Afilo, inclusive, Shabbatot, los Shabbatot y los días festivos. ¿Por qué? No es el Ani, el pobre. El hombre que es pobre e indigente seguramente encontrará una mano tendida de cualquiera de nosotros, en cualquier circunstancia, diariamente o para una fiesta, como llega Pesach, y se regala Kimja de Pisja, se le regala a la gente un bono para poder comprar alimentaciones para la fiesta, inclusive como dice la Mishnah de Pesachim, el Ani Aniparnes min Tzedakah, dice la persona humilde, indigente que vive de la tzedakah de los demás, tiene que tener 4 copas de vino, nadie le puede faltar. Entonces, ¿quién es este Ani? ¿Quién es este hombre pobre que dice la Gemara? Que dice, Kol yemei Ani Ra'im, todos los días del Ani, del pobre son malos. El Ani es Ani Beda'at, dice el Netivot Shalom. Es la persona pobre aquí, en su conocimiento, en su intelecto. ¿Y qué es el Da'at? El Da'at es el conocimiento, es la capacidad que yo a partir de ese concepto de saber puedo unirme con el Todopoderoso. Y entonces el hombre que es Ani Bada'at, el hombre que es verdaderamente pobre, indigente en esa condición del conocimiento, no porque no estudió, sino del saber a Dios, o eventualmente no tiene sentido de proximidad a Dios, porque ya se le ha quitado todo sentido a él. Y su pedido, su súplica, su plegaria es Otzia mi masgar nafshi. Todo lo que pide esa persona es como David Amelech en Teilim 142. Te ruego, Dios, que me saques de mi encierro. Y por lo tanto, no hay ninguna duda que los Negaim, esto que habla la Sagrada Torá, son Negaim, son lesiones que no están solamente en la superficie. Y entonces, la idea que nos habla la Torá habla de un escenario también un poco más. Dice el Netivot Shalom, hablando de este primer lugar, dice la Gemara de Arahim, Metzorah nikra ken lefi shehu motzi ra. Para que quede claro eventualmente qué significa Metzorah, el intercambio onomatopéyico es Metzorah motzi ra. Es exactamente igual prácticamente en el sentido que el Metzorah es aquella persona que lo único que hace es motzi ra.
Lo único que hace es expeler lo negativo, dice. Entonces, Motzirra es una persona, agrega esta segunda dimensión que queremos explicar ahora, es que transforma todo a una realidad negativa. El Motzirra no solamente habla mal de, sino que todo lo transforma en negativo. Dice el Netivo Shalom, a veces ocurre que hay una persona que circunstancialmente puede hacer algo malo, pero hay otras personas que ni ya culorra, hay otras personas que solo hacen lo malo. Dios nos libere, dice él. Entonces, en cada acción que él va a hacer, indefectiblemente cabe lo negativo, cabe el mal. Cuando habla, su expresión tiene, sus palabras tienen la fuerza, la potencia del mal y ese mal que se contagia a las otras personas. Incluso, dice el antiguo Chalón, para mi y vuestra sorpresa, Bedabrot divrei Torah, aun cuando la persona esté hablando palabras de Torah, Madvik Motzirah, es una persona que puede contagiar, eventualmente infestar y sacar el mal. שדברי תורה, לזה נעשים סם חיים, ולזה נעשים סם המוות. Esto es lo que dicen los jajamim. Para unas personas la Torah, las palabras de Torah son una droga de vida, Sam Haim. Pero para otras son un Sam Mavet, son un elixir de muerte. Terrible. Pero entonces significa de que no es el problema de la Torah. El problema soy yo. El problema es cómo utilizo la expresión para poder transformarlo en algo positivo o en algo negativo. Una persona que se lo mete Torah Kedoshá, cuando la persona estudia, cuando esa persona estudia Torah, dice que es un Sam Mavet, para él es una droga de muerte, y a Jolot le calqueletzlo. Todo lo que estudia incluso puede empeorar su realidad. Y eso también es más duro todavía. Y es porque esa persona se hizo Metzorah. Esa persona se hizo afectado de esa realidad, que no solamente es en la piel, como explicábamos en la primera parte del Sheur, sino que toda la realidad de esa persona es el mal. Y por lo tanto, si la realidad es el mal, lo único que puede salir de su boca y de su actitud es Motzi Ra, que saca lo malo. Y aquí el Netivot Shalom también sorprende con una idea muy original. Perusha de Barim dice, yo te voy a explicar, hay una persona que es del mundo de la construcción, del mundo positivo, es la persona que construye permanentemente. שבכל דיבוריו ומעשיו פועל רק בעניין. Que de todo lo que diga y de todo lo que hace, tú podés discernir y podés distinguir que todo lo hace con el afán de construir. Todo lo hace con el afán de construir. Pero así como hay esas personas que son constructivas, está también la otra persona que pertenece al mundo del Jurban, así lo llama él, al mundo de la destrucción. Y todas sus acciones, todos sus temas llevan al Jurban. Dios no permita a la destrucción. ¿Y por qué? Dado de que el aspecto de la santidad está del lado de la construcción y el aspecto de la negatividad está del lado de la destrucción. Por lo tanto, si a una persona lo domina el aspecto negativo, ese lado negativo, entonces esa persona se transforma en un utilitario y en un dependiente de eso que el Zohar Kadosh llama Sitra Ahara, quiere decir el lado otro. El lado otro quiere decir el lado malo. El otro lado es un lado de santidad. Por lo tanto, este es el lado negativo de lo profano, prácticamente, de todo lo opuesto. Y entonces, ese lado negativo actúa en todo lo que es la persona, en su palabra, en sus acciones, en sus pensamientos. Y por lo tanto, cada acción y acción que el hombre todo lo
lo que sale de cada acción es destructivo. Todo es destructivo. Pero si nosotros, dice el Netivot Shalom, vamos a transformarnos en recipientes, utensilios para el lado de la santidad, vamos a poder comprender que cada palabra, que cada acción habrá de llevarnos a una construcción nueva, a un aspecto de construcción y constructivo. Este es el tema del Metzorah. Este es el tema del afectado cutáneo y también de sus ropas o también de las paredes de su casa, que Motzi Ra quiere decir que saca lo malo, quiere decir que solo lo único que saca de sí es lo malo y que no solamente es una versión externa y material, sino como decíamos al comienzo del Shebur, la Torah Sagrada dice que el Cohen lo tiene que ver, esa afección en la piel. Y decía la Sagrada Torah, Umar Eu Amok Minaor, y su aspecto es más profundo que la piel. Y decíamos entonces, no es un problema superficial lo que tiene la persona. Hay algo que es Mar'eu Amok, su aspecto es más profundo. Hay algo que forma parte de nuestro ser interior. Allí está la falla. También su ser interior saca lo malo. Y de esta circunstancia, entonces, no hay consejo posible. ¿Qué hace el Cohen? Dictamina, Badad Yeshev, Michutz Lamachane Moshavo. Badad Yeshev. ¿Dónde tiene que estar él? Solitario. ¿Dónde tiene que estar en esa soledad? Michutz Lamachane. Fuera del campamento tiene que estar. Quiere decir que no puede estar en contacto con las demás personas. ¿Por qué? Porque es un ser altísimamente contagioso. Este es otro corona, es el tzaraat. Este corona contagia no con contagio de bucal o corporal, sino a través de las palabras y a través de los hechos. Entonces, dice, acá nosotros vamos a tener que entender algo, perdón, más profundo que la Sagrada Torá nos está insinuando y lo que le corresponde permanentemente al ser humano. Está la persona cuyas transgresiones, el hacer su mal, es solamente superficial, pero ha hecho algo malo, pero su ser interior no se ha dañado. Su conciencia prácticamente no le da descanso y su corazón está permanentemente compungido y apenado por cuanto él se ha equivocado en lo mal que hizo. Pero todo esto, que en la persona no es algo superficial, todo esto que las cosas no son superficiales, sino que dice la Torá que el daño, amok minaor, quiere decir que en este hombre que actúa negativamente y que no es superficial como el anterior, sino que por sobre todas las cosas el daño es mucho más profundo que la epidermis y llega a dónde? Hasta el interior de su ser, de sus emociones y de sus sensaciones y de su espiritualidad. Esa persona que ya todo eso forma parte de su ser interior, íntimo, su conciencia ya no lo molesta, ya no siente ningún tipo de molestia a ese nivel. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí algo muy fundamental, dice el Netivot Shalom. El Zohar Kadosh dice sobre el versículo Ho Oda Elav Hatato, dice, le fue dicho, enseñado, mostrado a él su pecado. ¿Quién le enseña a la persona su pecado? Alguien quien le enseña. No dice que el Cohen le muestra su pecado. El Cohen ve la herida, ve el tzaraat, ve la lesión. Pero dice la Sagrada Torá, o tal vez
Hoda'a elav hatato. Le fue dicho a él su pecado. Entonces dice el Zohar Kadosh, Man modale. ¿Quién es el que le anuncia a la persona su pecado? Oraita kamodale joven. Es la Sagrada Torah que nos dice a nosotros cuál es nuestra Jobá, nuestro deber, en qué hemos fracasado. Quiere decir que si yo he hecho mal y el error, la tarea esa que hice mal, toca mi ser interior, ¿de dónde voy a saber que yo he pecado? La Sagrada Torah viene a anunciármelo, dice el Netibot Shalom, la fuerza de la Torah, porque nosotros, dice, cada uno y uno de nosotros tenemos fuerzas esenciales, especiales, que se despiertan en el ser Yehudí. Y esta es tal vez el estadio peor de todos. ¿Cuál es el peor de todos los estadios? Cuando el Yehudí, cuando la persona siente que su penimiut, su ser interior, ya está completamente dañada, ya no tiene solución y entonces ya no tiene más problemas de conciencia, no hay nada que lo concientice que está mal. Entonces es cuando esa persona ya se hizo parte de ese lado oscuro, de ese lado negativo, tanto en lo que dice como en lo que hace, y por lo tanto su vida es Motzi Ra. Por eso dice, la enfermedad más terrible que encontramos en la Torah toda es el tema de la impureza del Metzorah, la impureza de este afectado del Tzaraat, porque el tema es que esa persona se transformó en la esencia del mal. Y lo peor de todo es que él mismo no sabe qué es. Eso es lo que decía Onkeluz cuando les decía la traducción de Tzaraat, Mahtash Segiru, lo traduce como Mahalata Segirut, una Mahalá Mesugeret, una enfermedad cerrada, obstruida, obliterada. Qué triste. La persona que llega a la situación, que no ve, que no siente nada, que esté fuera de lo normal y le parece que todo está bien, porque no puede ver. Sus ojos ya no pueden ver, sus oídos no pueden escuchar, su corazón no puede sentir, porque si supiera algo de una realidad, su conciencia entonces lo atormentaría en algo, pero no hay ninguna duda, mostrándonos que su penimiut no se alteró. ¿Y cuál es la solución para este hombre? Dice la Sagrada Torah, Behubá el Aarón al Cohen, el Ejad Mimanado al Cohanim, y será llevado a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Behubá, Ubá quiere decir será llevado, que tiene que ser llevado. ¿Por qué? Porque esa persona ya no reconoce que necesita ayuda, no necesita que está enfermo, saber que está enfermo. Él no necesita saber ya de la enfermedad. El que vive sumergido en la enfermedad no necesita tomar conciencia de eso. Y por lo tanto tiene que ser llevado. Haré no margish klal no hago. Dice el Nativo Shalom, que trascendente, ¿no? A veces es inimputable a ese nivel. No se da cuenta, no siente que nada de lo que le pasa es lógico, es ilógico, porque el daño que ha recibido la persona ya es interior. Entonces, ¿para qué va a ir del Cohen? Él por sí mismo no irá. Y esto es la verdadera realidad que le pasa al ser humano en todos los tiempos. Y dice Netevot Shalom, cerrando ya nuestro Sheur tan impactante, Inyan Mahtash Sekiru, esto que traduce un Keluz como esta enfermedad del encierro,
pertenece también no a la época bíblica nada más, sino que es como podemos entender a veces la realidad de hoy, del ayer o del día de mañana, en nuestros días. Y entonces no hay ninguna duda de que esta realidad que sufre el ser humano es una realidad no incurable. Todo es curable en la medida que Behubá el Cohen, que puede ser llevado al Cohen. ¿Quién es el Cohen hoy en día? No tenemos Corbanot. Entonces, Jubá el Cohen. No hay ninguna duda de que el Cohen es el escenario de la curación. Y entonces, ese Cohen tiene que tomar medidas. ¿Cómo tomaría medidas hoy el Cohen? Con lo que dice la Torah. Beizkira Cohen está negra, Shivat Yamim. Entonces, digamos que esa persona tiene que estar fuera del circuito del contacto con los demás. Lo habrá de encerrar. Él sufre la enfermedad del encierro. Entonces tiene el Cohen que encerrarlo. Encerrar la mancha, la lesión, 7 días. Que dice el Tevot Shalom en la Sagrada Torah. El Cohen le da una opción a esa persona. Notenlo una opción. El consejo que le da es Shabbat Kodesh, el Shabbat. Porque dentro de los 7 días que tiene que estar encerrado, siempre va a pasar un Shabbat. Y por medio del Shabbat, miren qué noción, incluso si esa persona fue idólatra, como la generación de Enosh, se le habrá de perdonar. Porque en Shabbat Kodesh puede ese Yehudí renovarse como una criatura absolutamente nueva. Kol Shabbati itchatshuta beria, dice el Zohar HaKadosh. Cada Shabbat es la renovación de la creación, porque toda la creación en cada Shabbat vuelve a ser una creación nueva. Y a partir de esa fuerza, cada uno de nosotros individualmente puede renovarse como una nueva criatura. Y aún si cometió los más graves delitos, como la idolatría, eventualmente que se castiga en la Sagrada Torá, dice, Yahol Mikoach Shabbat Kodesh, Dios de Briajados, puede por la fuerza del Shabbat transformarse en una nueva criatura, como un niño pequeño que vuelve a nacer. Y entonces, obviamente, se cumple aquí lo que decía el águila, el gran águila, Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en las leyes de Teshuvah, Sheval Teshuvah, Beshanet Shemo, que el Baal Teshuvah también suele cambiar su nombre. Tomar, Yahar Sheu, Ajer U, Beino Ze Shechatá. Cuando cambia su nombre el Baal Teshuvah, ¿por qué lo hace? Porque quiere ser otra persona ya no es el mismo. Y ya no es aquel que cometió la transgresión. Y entonces, obviamente, dice que la palabra Shabbat, aparte de ser una palabra y un verbo, es una sigla. Rashete Bot de Shabbat Bo Tashuv. Shabbat, la Shin, Shabbat. La Bet Bo, en él, Tashuv. Tashuv es retornarás. Que la fuerza del Shabbat Kodesh renueva esa creación en cada uno de nosotros. Y si un Shabbat, para terminar, no fue suficiente para él, entonces el Cohen, que para poder sacarlo de esas fuerzas que lo retienen y que le impiden salir de ese encierro, Shabbat Rishoná puede ser que no le haya servido para su curación espiritual de esa majalata seguirá, de esa enfermedad del encierro. Entonces, ¿qué dice la Torah? Beizgiró a Cohen Shivat Yamim Shevet. Genial. Logra de encerrar el Cohen otros 7 días. En este caso, pasará un segundo Shabbat. Y en este caso, ya el hombre después tendrá la fuerza de poder superar, obviamente, todo el concepto de lo que Akadosh Baruj Hu le está pidiendo a él, que es retornar, ¿no? La Shuv Elav Belevav Shalem, retornar con un corazón amplio, íntegro, ante todo y por sobre todo. Por eso hablábamos del hombre que construye y el hombre que destruye. Ese es el escenario que tenemos hoy, en la vida, en lo cotidiano, en los sucesos cotidianos. Aquí
En la realidad israelí, hoy, terminando el mes de Adar Sheni, también vivimos esa realidad. Aquí hay una nación que se quiere construir. Y al lado habitan las bestias salvajes, donde el mal están encerrados dentro de la enfermedad del mal. No pueden salir. Y entonces lo único que quieren es Jurban. Y eso que tienen el Jurban, en la destrucción, es lo que no se puede contener, es lo que no se puede ni siquiera comprender. Quiera Kadosh Baruj Hu darle consuelo a las familias, desgarradoras imágenes de familias que han sido destruidas, destrozadas por la mano del Rasha, del perverso, del malvado. Y que Hashem les envíe su consuelo. Y que a nosotros aquí, en esta pequeña tierra, nos lleve siempre a tratar de luchar siempre por el bien. Que no estemos cerrados, ocluidos ni obturados a la luz ni a la bondad divina. Eso es, nunca nos enfermemos de tzaraat. Que nunca nos enferme nuestra alma de esa condición que después nos hace peor todavía de lo que a veces la vida nos puede llevar a ser. Que tengamos un Shabbat Shalom, que tengamos Chodesh Tov y Besorot Tovot y una gran alegría de poder verlo a nuestro querido Leo, Ariel Ben Sarah, que Kadosh Baruj Hu le envía refuah shlema para toda su familia, para él fundamentalmente, que se recupere bien y pronto, que lo podamos ver pronto entre nosotros también, en el Bet Midrash o en la Keila. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom Ubeborah. Gracias por acompañarnos.